Pancho Olivera, Daniel Vilota. ¿Cómo va? Bienvenidos. Muy bien. Bueno, lo anticipaste. A ver. Protesta social, movimientos. Primero quiero que veas esta estadística, Sí. porque esto yo creo que es una medida concreta que el gobierno prometió y está cumpliendo, que es el control de la calle, que no es poco, dado su electorado. Esto es un trabajo de la consultora Diagnóstico Político de Roberto Chitti. Tenés todos los meses, el de la izquierda es este año, el colorado, y el azul es 2023. Si te fijas, en casi todos, menos enero y octubre, se bajó significativamente la cantidad de cortes. Si medís todo el país, es 30% menos de cortes que el año pasado, y la capital federal, que es el epicentro, 50%. Casi no hay cortes a la 9 de julio. De hecho, 22 veces Patricia Bullrich tuvo que aplicar el protocolo con todas las fuerzas juntas. Eso no es la policía metropolitana. Eso es fuerzas federales. Pero en los casos, en estos 22 que te digo, también hubo acuerdo con la ciudad. Ajá. Entonces, acá ya tenés una estadística. Cuando vos preguntás en los movimientos sociales qué pasa, te dicen, primero, la gente no va a los cortes, te lo admiten, Es difícil convocar hoy a una olla popular. ¿Por qué? Primero porque a lo sumo podés negociar con la policía que no te pegue tanto. Y además no conviene ir por la plata. ¿Por qué? Y te lo voy a decir textual, mirá. Por la camiseta es difícil que vengan. Te dicen así. Por la camiseta es difícil que vengan. ¿Por qué? Porque el gobierno se encargó de, primero, investigar a los movimientos y, en segundo lugar, ir secándolos, sobre todo a lo que pasaba a través de los movimientos sociales. Que era el plan... Potenciar trabajo. Potenciar trabajo era el más importante. Que es muy interesante lo que pasó con ese plan, que era el más grande, 1.300.000. Sí, porque el gobierno... 1.300.000 personas. Claro, congeló el valor en el nivel de noviembre del año pasado, 78.000 pesos. O sea, hoy, por 78.000 pesos, esos son 2 días para un cartonero. Nada. 2 días. Le conviene ir a trabajar. ¿Se entiende Sí. Bueno, entonces esto es muy poderoso. Otra cosa es, por ejemplo, la gente que... Ahí está Pérsico. Ahí está Pérsico. ¿Qué será de la vida? Bueno, de eso es lo que nos preguntamos, porque ¿qué es lo que...? Está colaborando con la intendente de Moreno, Mariel Fernández. Muy interesante. Que es de Levita. Sí, no dije trabajando, colaborando. ¿Qué es lo que pasó con estos dirigentes? Pérsico, el Levita podemos decir que es el emblema de lo que fueron los planes sociales en los últimos años. Bueno, Pérsico casi no aparece y está políticamente aliado a Cristina Kirchner, de quien decía hace 2 años no entiende la pobreza. Se ve que la entiende porque él se acerca una vez más, y no solo él, sino Mariel Fernández, intendenta de Moreno, que la semana pasada, acá la tenemos, fue la anfitriona de Cristina. Otro del movimiento Evita, el Chino Navarro. ¿Hace cuánto que no lo ves? Se retiró, creo, ¿no? Se retiró, me parece. Volvió a Leblé, a la confitería que tiene. Ahí lo vamos Ahí a la poner. tenemos Al Chino. Leo Grosso. Ahí está. Juan Carlos, ahí está el Chino. Juan Carlos Alderete. ¿Dónde están todos? Bueno, hay una parte de Levita que está con Cristina, con el Instituto Patria, a quien criticó muy duramente los 2 últimos años de Alberto Fernández. La otra parte está al otro lado de la interna, con Kicillof, el Chucky Menéndez. Gildo Norato. Gildo Norato, los dos son funcionarios. Gildo Norato es presidente de lo que sería el INAES en la provincia de Buenos Aires, y Daniel Menéndez es ligados a Kicillof. Claro, los dos ligados a Kicillof. Cuando vos hablás adentro de las organizaciones, te admiten, perdimos representatividad, muy dura esta palabra, dentro de las organizaciones, porque primero admiten errores. Acá hubo un mal manejo de la plata. O sea, Pérsico tenía 150.000 planes que le respondían y con eso llenaba una plaza. No están más. Entonces, primero te dicen eso. Ahora hay que reconvertirse
están tratando de que las intendencias y algunos privados financien a las organizaciones. Me decían, por ejemplo, en Libres del Sur, que algunos clubes de fútbol de Santiago del Estero están financiando algunas organizaciones sociales. Pensé enseguida en Tobillino, Sí. no sé, pero ahí hay una punta para investigar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Porque esto no es tan sencillo, porque tenés, como vos decías, 53% de pobreza, se duplicó la indigencia y tenés un año electoral por delante. En parte aumenta la asistencia directa, la asignación universal por hijo. Ahora vamos a ver que no alcanza. Si vos sumás la asignación por hijo y la tarjeta alimentar, mira, vas a ver, el gobierno la subió. A la izquierda tenés noviembre del año pasado, los dos planes juntos eran, de acuerdo con el modelo familiar, entre 13 y 45% de la canasta básica alimentaria que mide la indigencia. Subió el gobierno y el mes pasado era entre el 45 y el 70. Pero esto quiere decir que no alcanza a cubrir la canasta alimentaria, es decir, Claro. son indigentes los que no la pagan. Un tercio de una familia es este ingreso y el resto va por afuera, que está todo parado y por abajo. Claro, el que está muy, muy pobre, el que la está pasando mal, depende de las changas y el cartoneo son El 2 cartoneo. tercios de su ingreso. Esto puede ser 1 tercio. Efectivamente, mirá. Entonces, cuando se habla de que el gobierno subió, es cierto que subió, probablemente lo que más subió el gasto público es tarjeta alimentar y Lo que más aguache, subió por arriba de la inflación, sí. pero lo que pega en el ingreso de las familias pobres es muy poco. Pero además mirá qué interesante lo que pasó qué interesante y qué triste para este sector. El cartón se está Claro. recolectando menos porque abrieron la importación, incluso no dejan exportar. Hay una empresa que hace lobby para que no abra la exportación, para que abra la importación. Y Es que cayó muchísimo además el cartón por la caída del consumo. claro, Exactamente. y valía el kilo de cartón el año pasado, en enero de este año, 200 pesos te pagaban por un kilo de cartón. Ahora 120 o 100, depende del caso. ¿Por qué? Porque hay más Se oferta. derrumbó. Porque abrieron. Bueno, entonces, todo esto son ingresos de estas de estos sectores. Una última cosa que me parece que es importante. El año próximo es electoral. ¿Cómo va a encarar el gobierno esto? Porque a algún lado va la protesta. Hay sectores que les va a llevar mucho tiempo recuperarse. Bueno, primero, aumenta 30% el gasto público en este tema. 30%. El año próximo se van a ir en ayuda social 4.000 millones de dólares. Es casi un punto del PBI. 4.000 son 2 gasoductos Néstor Kirchner. Y Eso casi que no se menciona, ¿no? no se menciona, claro, porque es en el único... Bueno, acordate que Milei había dicho la única billetera que va a estar abierta es la de Petovelo. Eso es lo que va a ser el ¿Cuándo gobierno. hay que ir hacia atrás en el tiempo para encontrar ese nivel de gasto? Me parece que debe mucho ser atrás. 2012, Claro, te iba a 2011, decir. 2012. Es que si vos medís Sí, más de 10 años. el valor de la asignación por hijo tiene el nivel de 2011, el mejor momento de Cristina. Ahí está. Pero, como vos decís, es una partecita. No alcanza. Entonces, cuando vos ves lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, donde esto tiene mucha incidencia, ¿no? Yo hablaba con Rodrigo Sarazaga, que mide permanentemente... El jesuita. Claro, él decía, en las villas, Milei, en el público, entre 16 años y 22 años, no cayó, está en 27%, pero Cristina está en 37%. Es decir, que depende mucho de qué es lo que pase, por ejemplo, en el PRO, si van juntos, separados, pero no habría que descartar que a pesar de todo hubiera un éxito si fuera Cristina de Cristina. Es Bueno, una Cristina, carta. viste que empezó a recorrer Claro, sabe y a esto. visitar a los que ella considera son los caídos de Milei, las víctimas de Milei. Pero hay otros Está casos. recorriendo el conurbano. ¿Qué te dice la gente de Grabois? Ajá. Pero pará, porque si Cristina mide 37% en las villas en ese público joven, ahí tendría que medir 60 Cristina. Quiere decir
que hay electorado para nosotros. Entonces, ojo, porque se puede dividir. Para una posición más radicalizada, vos decís. Claro, para la reforma agraria, no sé, estoy exagerando, no lo sé, habría que preguntarle a Grabois. Pero sí que corren por izquierda al kirchnerismo. Una figura más joven, con otros bríos, que viene. Y bueno, entonces probablemente acá va a estar la verdadera batalla y obviamente las organizaciones y sobre todo la pobreza y la asistencia social son muy gravitantes. Frente a todo este panorama, la provincia decide gastar más. A ver, la semana pasada el Senado bonaerense le dio media sanción por ahora a un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, es decir, Axel Kicillof, para restituir las jubilaciones de privilegio en el Banco Provincia. Un régimen que había sido moderado en el gobierno de María Eugenia Vidal, precisamente para referirnos a lo que vos contabas antes, reducir el déficit de esa caja de previsión que era cubierto con fondos del Tesoro bonaerense. Cuento brevemente qué hizo Vidal en el 2017. Equiparó la edad jubilatoria de mujeres y hombres, 65 años. Antes las mujeres podían jubilarse a los 60. Dejó de calcular el haber jubilatorio por el último salario, se promediaban los últimos 10. Y el dato más importante, desvinculó la movilidad jubilatoria de los aumentos salariales que percibían los empleados activos del Banco Provincia. Eso desató un escándalo enorme, seguro que vos te acordás. Intento de tomar la legislatura por Mario Seco, que la bancaria declarara persona no grata a Vidal y le impidiese el paso hasta que se fue del gobierno al edificio que el BAPRO tiene en Mitre y San Martín, ahí en la City. Pero paralelamente a esto, la bancaria patrocinó el reclamo de algunos jubilados que presentaron amparos y a la vez interpuso un recurso ante la Corte bonaerense que el año pasado, a partir de un dictamen del Procurador General, Julio Contegrán, suspendió los efectos del artículo 41 de la ley con la que Vidal empujó esas reformas, que es el precisamente que desvinculaba la movilidad jubilatoria de los aumentos salariales. La Corte, en el medio de esto, organizó audiencias entre las partes involucradas. Ya estábamos en el primer mandato de Axel Kicillof y les recomendó precisamente suprimir este artículo, el 41, no el resto de la ley, que efectivamente había conseguido reducir el déficit, como vamos a ver en un cuadro ahora, elaborado por Hernán Lacunza y el equipo que lo secundó en el Ministerio de Economía mientras estuvo la gestión de Vidal. Si vos mirás el 2017, que es el año de sanción de la ley, hay un corte, la provincia aportaba más del 50% de los fondos necesarios para sostener ese régimen de privilegio y a partir de la sanción de la ley y hasta el 2023... Se empieza a achicar. Un poco menos del 30%. Esta recomendación de la Corte no fue atendida la semana pasada por el Senado bonaerense. Se sancionó el proyecto de Kicillof con los votos de Unión por la Patria y los Libertarios Blues, que es el grupo de senadores que responde a Sergio Massa. Lo citamos brevemente: Silvana Ventura, Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y la oposición del PRO-LUCR y los libertarios vinculados a Javier Milei. Mucho malestar de la cámpora con Kicillof porque aquí reaparece el conflicto entre Cristina y el gobernador. ¿Por qué? Porque creen que Kicillof no solo que llegó a un acuerdo particular con Palazzo para esta ley, ¿sí? Un acuerdo donde Kicillof buscaría, digamos, un plafón propio dentro Palazzo del es el secretario general de la bancaria. de la asociación bancaria, sino por el día que eligió para sesionar, es el jueves. Y el jueves fue el día en que la Cámara Federal de Casación le confirmó la condena a Cristina en la causa vialidad. ¿Qué supone la cámpora? Que Kicillof eligió ese día porque Cristina acaparaba la atención y le permitía pasar bajo el radar un proyecto muy polémico. Quiero dar dos datos vinculados a lo que vos decías. Esto beneficia solamente a 17.000 de 330.000 jubilados, un grupo minúsculo que tiene un haber promedio de 2 millones de pesos, cuando el resto percibe más o menos 330.000. La cámpora lo acusa literalmente a Kicillof. A ver, vamos de nuevo. El monto de uno y otro. Sí. Los jubilados del BAPRO, este régimen de privilegio, tiene un promedio de haber jubilatorio de 2 millones de pesos. Promedio. El resto de los jubilados del Estado bonaerense, casi 330.000, un poquito menos si los restamos a estos, 330.000 pesos promedio. Es decir que esto, como bien vos decías, lo financia el resto de los bonaerenses. Y es un régimen claramente injusto.
Por supuesto, te insistía en esto porque la Cámpora lo acusa a Kicillof de aprovechar un momento de debilidad de Cristina para sancionar esto. Hay que ver qué ocurrirá en diputados cuando la Cámpora, que controla el bloque de Unión por la Patria, reciba este proyecto, veremos si lo aprueba o no. Pancho, gracias. Daniel, gracias. Vamos un corte y recibimos ya a Ana Iparraguirre, que nos va a hablar de qué influencia tienen en la política las condenas judiciales, y Camila Perochena, el espejo de la historia, y qué hace un gobierno anarcocapitalista libertario celebrando a Juan Manuel de Rosas. Ya volvemos. Tenemos como misión